Muchas gracias por haber venido aquí. Para mí es una alegría enorme estar aquí con vosotros. Y me gustaría empezar, no sé si he puesto la presentación correcta, sí. Me gustaría empezar hablando de uno de los, vengo como a confesarme de alguna forma, hacer terapia de grupo. Uno de mis mayores temores, de las cosas que más me aterrorizan, y es una chorrada aparentemente, pero para mí es muy importante, y estoy seguro que es algo que comparto con muchos de vosotros, que es, este es uno de mis mayores temores, quedarme sin gasolina en el coche. ¿Eh? ¿Sí? ¿Verdad? Es increíble, ¿eh? Estás yendo al partido de la hija, hostia, no llegamos, estoy sin gasolina, tengo que parar a echar gasolina, o no sé, está a punto de cerrar el Mercadona, tío, no llego a hacer la compra, no tengo gasolina, o me voy a quedar tirado en la autopista, qué movida. Quedarte tirado con el coche sin gasolina, es brutal. Parece una chorrada, pero a mí es una cosa que me estresa un montón. Yo creo que es lo primero que hago nada más mirar el coche. Cuando viajamos, estamos acostumbrados a que haya un montón de aparatos, de métricas que nos estén indicando en qué punto estamos, cuánto nos falta para llegar, qué hora es, cuánta gasolina nos queda, a qué velocidad vamos. Hay un montón de aparatos de medida dentro de los coches hoy en día. Yo soy un loco de todo este tipo de temas, de las cosas de medida. Trabajo, como bien ha dicho Dani, como jefe del equipo de data en Product Hackers. Además, soy embajador de marca en WordPress.com, una empresa de Automatic. Y soy un apasionado del mundo de los datos. Yo creo que espero que eso se transmita de alguna manera durante la charla de hoy. Los datos no son más que una forma de ayudarnos a conseguir objetivos, a salir de un punto y terminar en otro. Llegar exactamente al punto que nosotros queremos llegar, ¿no? Salimos del punto A y queremos ir al punto B, y los datos lo que nos hacen es ayudarnos a decidir si estamos en el buen camino, si nos hemos confundido, si tenemos que rectificar, si tenemos que cambiar, o incluso si tenemos que cambiar el punto B, porque es inalcanzable, ¿vale? Y como os decía, en los coches hoy en día está todo lleno de indicadores que nos van dando pistas y estamos súper acostumbrados a que esto sea así. De hecho, es probable que cuando, no sé cuántos de aquí tenéis hijos o hijas, seguramente cuando fuisteis a decidir a qué colegio les ibais a llevar, visitasteis un montón de colegios, tomasteis un montón de notas. Cuando os comprasteis vuestro primer coche, bueno, con el primer coche igual mirasteis menos porque el factor económico es el que manda fundamentalmente, ¿no? Pero cuando ya tienes otra posibilidad, pues vas, miras el motor, no sé, un montón de cosas. ¿Me está hablando a mí? No. Uy. No sé lo que estaba haciendo Siri, la verdad. Al final, casi todas las decisiones que tomamos en esta vida están basadas en datos de alguna manera, ¿no? Data Driven Decisions. El análisis de datos de vuestro negocio es un tema estratégico, no es un tema táctico, no es un tema que nosotros decidimos para, bueno, vamos a empezar a medir para ver qué tal nos va a ir la campaña de Navidad o la campaña de Halloween o yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? El Black Friday, lo que se nos ocurra. No es un tema táctico, es un tema estratégico, es algo que define cómo va a ser el recorrido de nuestro negocio a lo largo de los próximos años. Cuando digo negocio, vamos a pensar en productos digitales, como puede ser una página web, una aplicación para móvil, cualquier cosa que se os ocurre. Pero no es solo algo táctico. Obviamente es algo táctico también, pero es algo estratégico, es mucho más importante que eso. Y fijaros en estos datos que de alguna forma revelan lo importante que es para los negocios tomar las decisiones inspiradas en datos, ¿no? Aquellas empresas que lo hacen tienen 23% más de probabilidades de adquirir clientes, 6% más, o sea, perdón, un por 6, es decir, un 600% más de opciones de retener clientes y 19 veces de ser rentables. Es increíble. O sea, 19 veces más probabilidades de ser rentables que las que no toman las decisiones basadas en datos. Y esto, ¿a alguien le suena qué es esto? ¿Sabéis qué es? ¿Alguien no sabe lo que es esto? Podría pasar, ¿eh? Igual es vuestra primera mitad, bien habéis visto nunca en el escritorio de WordPress, habéis pasado, habéis visto que había galletas, habéis dicho, pues para adentro, a ver lo que hay. No pasa nada, ¿eh? Había una persona muy famosa en la comunidad gallega que entró así en su primera mitad, precisamente, para almorzar. Bueno, pues esto es el escritorio de WordPress, obviamente. El escritorio, por cierto, de un WordPress en Playground. Y no tiene absolutamente ningún mecanismo de medida. No tiene nada. Bueno, miento. Está el estado de salud del sitio, que sí que tiene algunos datos a nivel de cómo es el estatus que tiene la instalación de WordPress, si tiene algún problema básicamente, y luego los indicadores de actualizaciones pendientes, ¿no? Eso sí que serían aparatos de medida. Pero a nivel de lo que estamos construyendo con WordPress no tiene nada. No puedo saber nada de mi página web desde el escritorio de WordPress. Y eso da un poquito de pena. Pero hoy vamos a tratar de ponerle solución a eso. Mi objetivo hoy es, mediante estos puntos que vamos a recorrer,
El quinto, obviamente, es el más importante, como os imaginaréis, pero mediante estos puntos vamos a hacer un recorrido de cómo os propongo yo que establezcáis una estrategia de medición de vuestro sitio con WordPress. Y la primera pregunta suele ser ¿qué debería medir? Y yo podría devolveros la pregunta diciendo ¿qué esperas conseguir? No a qué esperas conseguir con analítica, sino qué esperas conseguir de tu negocio. ¿Cuál es el punto B al que quieres llegar? Cuando está definido el punto B es cuando podemos empezar a ver todos los puntos intermedios y sobre todo qué indicadores son los que tengo que mirar, ¿no? Si tú quieres llegar al punto B a las 3 de la tarde, pues probablemente mire la hora y el indicador de velocidad, porque eso me va a definir más o menos cuándo vas a llegar. Y también miraré si hay atascos, hay en Google Maps, lo que haga falta, ¿no? Pero todo eso va determinado por dónde querías estar tú y a qué hora, ¿vale? Ahí básicamente, y aquí va un pelín de chapa, no va a ser muy poquita chapa, va a ser solo esta diapositiva de chapa, ¿vale? Todo lo demás va a ser muy práctico, pero esto es muy importante, que es dos tipos de datos básicos que hay, que son las métricas y las dimensiones, ¿vale? Las métricas, os voy a dar aquí un poco de truco, normalmente casi todos los valores numéricos son métricas, son elementos de medición cuantitativa, ¿vale? Representan el qué. Normalmente pueden ser valores como, por ejemplo, el número de visitas que tiene mi sitio, cuál es la tasa de conversión, que es el porcentaje de cumplimiento del objetivo principal del sitio, cuál es el tiempo en el sitio que pasan los usuarios, o el click-through rate, que es una tasa que lo que mide es la cantidad de veces que se ve un botón o un enlace y el porcentaje de gente que hace clic sobre él. Te está dando un poco una medida del interés de la gente en hacer clic ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, están las dimensiones, que son atributos de tipo contextual. Está dando contexto a las métricas, ¿vale? Son atributos de tipo cualitativo. Por ejemplo, las fuentes de tráfico de mi sitio, pues tenemos el tráfico que llega de Google, el tráfico que llega de las redes sociales, el tráfico que llega de la publicidad, el tráfico que llega por enlaces de otros sitios web. Fijaros que ninguno de esas respuestas era un valor numérico, eran valores de contexto, atributos, cualidades. Ubicación geográfica, los países de los que me visitan. España, Francia, Dinamarca, lo que sea. Dispositivo, pues un teléfono, un escritorio, un portátil. Página de entrada, ¿a través de qué URL de mi sitio están entrando los clientes? La mayoría entran a través de la home, pero otros muchos llegan a través de enlaces y llegan por otros sitios o de búsquedas o lo que sea. Fijaros que aquí no estoy dando ningún valor numérico. Este truco de utilizar los números para distinguir entre métricas y dimensiones tiene trampa, ¿vale? Porque hay dimensiones que sí que tienen valores numéricos. Por ejemplo, las horas del día a las que entra la gente. ¿Cuánta gente ha entrado, por ejemplo, a las 7 de la tarde? Las 7 de la tarde es un número, pero en este caso es un atributo, es un elemento cualitativo de la hora del día a la que era. No me está dando un volumen, una cuantificación de usuarios, ¿vale? Entonces, cuidado porque el truco este de los números no funciona siempre. Pero bueno, a grosso modo, vamos a ver, hablando de qué medir, yo creo que hay como dos estrategias de definir qué medir en mi sitio y de enlazarlo de alguna manera con el objetivo que buscábamos. Y uno es basarnos en los típicos funnels o embudos de conversión. Cuando vosotros estáis imaginando vuestro sitio web, siempre imaginéis una ruta que sigue el usuario, ¿no? Lo que se llama la happy path, que es la ruta feliz que sigue el usuario que completa el objetivo, ¿no? Y normalmente pues entra al sitio por aquí, hace esto, busca no sé qué producto, luego va a ver el quiénes somos, después escribe un formulario de contacto y finalmente termina comprando. Eso podría ser una happy path, ¿vale? Y sería un embudo de conversión de alguna manera. Entonces, en los embudos siempre hay diferentes fases. La adquisición, que es el proceso por el cual adquirimos tráfico al sitio, pues puede ser las acciones en redes sociales, el posicionamiento orgánico, lo que sea. La interacción, el usuario llega a nuestro sitio, una vez que lo hemos adquirido, llega a nuestro sitio y establece algún tipo de relación con la página, ¿vale? Interactúa de alguna manera. Llega un momento que esa interacción se convierte en una conversión, hay un cumplimiento del objetivo. Ya hemos conseguido que el usuario haga en el sitio lo que nosotros esperábamos que hiciera. Y finalmente, la fidelización o retención. No queremos que vengas, lo que queremos es que vuelvas, ¿vale? Había una campaña muy interesante de McDonald's que decía eso, no queremos que vengas, queremos que vuelvas. Para nosotros es muy interesante cuando hemos conseguido una conversión, fidelicemos o retengamos de alguna forma al usuario para que se quede aquí. Bien, pues vuestro negocio digital, para poder tomar decisiones sobre su evolución, probablemente esté en una de estas fases o tenga necesidad de una de estas fases. Dirás, bueno, yo quiero todas. Quiero un mogollón de gente que interactúe, quiero un mogollón de gente que compre, quiero un mogollón de gente que vuelva. Claro, pero seguramente tenéis una pata más débil. Si acabáis de iniciar vuestro negocio y no os conoce nadie, tenéis un problema de adquisición. Porque no tenéis tráfico. ¿Para qué te vas a molestar en conseguir que el público se fidelice si no tengo clientes? Nos centramos en adquisición. Vale, yo ya tengo un negocio que está bastante conocido. Mi sitio, no sé, es un sitio web de un negocio local, por ejemplo, que es muy famoso, pero la gente no viene, cuando viene a mi sitio se va sin hacer nada. Pues tienes un problema aquí, en la interacción.
o en la activación de los usuarios. Visitan, pero miran y se van. Miran, estudian y tal, pero no consigo clientes. No consigo que conviertan, no consigo que den el paso. Pues hay que trabajar en esta fase. Como veis, depende de la situación de vuestro negocio, es fácil localizarlo en uno de estos. Es verdad que hay negocios en los que hay problemas en dos fases. Tendréis que elegir en cuál queréis trabajar. ¿Vale? Simplemente, ¿en cuál nos vamos a centrar? Pues en esta tiene más sentido, pues vamos a por ella. Tenemos un montón de tráfico, interactúan poco, pero convierten aún menos. Bueno, pues con ese poco que interactúa podemos empezar a trabajar la conversión. Sí, pues vamos para adelante. Si no, vamos al nivel superior. Y lo que hacemos ahora es definir un programa en base a esto. Por ejemplo, si estamos trabajando en la fase de adquisición, necesitamos clientes nuevos, ¿qué podemos medir? Podemos medir estas métricas. ¿Cuántas sesiones tenemos? ¿Cuántos usuarios? Una sesión es una sesión de navegación. Una persona que entra en un sitio puede tener varias sesiones. Entra hoy 2 veces, mañana vuelve, son 4 sesiones, un único usuario. Páginas de entrada, a través de donde están entrando los usuarios. Cuando reconozco bien cuáles son las páginas de entrada, puedo trabajar en fomentar que la atracción de esas páginas de entrada sea mayor. Si yo tengo una página de entrada que está muy bien posicionada, pues igual puedo trabajar todavía en que posicione mejor para tener mayor adquisición a través de ella. Rebote e interacción. Rebote son usuarios que llegan a tu página web, vomitan y se van, ¿vale? Los que no hacen nada. Interacción, pues obviamente cualquier tipo de evento de interacción que tengamos dentro del sitio. Y en cuanto a las dimensiones, países, dispositivos, fuentes, medios, campañas, esto va a depender un poco de la naturaleza de vuestro sitio, ¿vale? Fijaros cómo estas métricas van a ir evolucionando, algunas se repiten en cada una de las fases. No me voy a alargar mucho en esto, ¿eh? Interacción, pues tenemos en este caso, obviamente, métricas más vinculadas con la generación de dinámicas dentro del sitio. Tiempo que pasa el usuario en el sitio, cuántas páginas por sesión consume, qué páginas son las más vistas, qué eventos dispara, mapas de calor. Fijaros que en este caso estamos hablando de una métrica de tipo cualitativo, porque no es una métrica numérica, sino cuál es la zona de mi página web donde más se detiene el usuario, donde más se fija. Y el feedback, que esto es algo que no solemos recoger casi nunca. Preguntarle a la gente qué opina del servicio de la página web que se ha encontrado. Y de nuevo, fijaros que en este caso las dimensiones sí que son un poco parecidas a las de antes. Por cierto, compartiré no hace falta que toméis ni apuntes, ni fotos, ni nada, que compartiré las diapos para si luego queréis un poco la chuleta. A nivel de conversión, de nuevo, pues en este caso obviamente métricas muy cercanas al proceso de conversión, ¿no? Y fijaros cómo hay algunas interesantes como el número de devoluciones y las devoluciones, el porcentaje de devoluciones. Esto está guay. El otro día nos encontrábamos, un caso curioso, con un e-commerce bastante conocido a nivel internacional, que me venían y me decían, oye, hay un problema con la analítica, está totalmente una discrepancia gigante, ¿no? Y me decían, fijaros, tenemos los datos del CRM con todas las ventas que hemos hecho este mes. Y ahora tenemos todas las ventas de Google Analytics. Y hay muchas más ventas en Google Analytics que en el CRM, en el sistema de gestión de los clientes. Y revisamos y el sistema de analítica estaba recogiendo perfectamente los datos, pero recogía todas las compras. El CRM solamente contabiliza las compras que no se han devuelto. Es decir, cuando una compra se devuelve, sale esa compra del CRM, no está en la lista de resultados. Obviamente, lo que ese dinero no has terminado ganándolo, ¿vale? Importante medir aquí. Puedo tener un porcentaje de conversión altísimo, que si tengo un porcentaje de devolución altísimo, estoy bien jodido, ¿vale? Porque estoy gastando un montón de pasta en las devoluciones. Y de nuevo, las dimensiones también que acompañan. Y finalmente, las de fidelización. Retención, programas de loyalty, cortes de usuarios. Los programas de loyalty son los programas un poco de suscripción, ¿no? Cuando tienes un usuario que ya te ha comprado y le metes el típico programa de pago con descuentos, ahí se pueden aplicar muchas métricas. Y las cortes de usuarios son usuarios que tienen características en común. Normalmente en analítica son usuarios que convirtieron en una fecha determinada. Todos los usuarios se compraron la víspera de Black Friday. Eso digamos, compone una cohorte de usuarios, que son todos los usuarios que compraron ese día. Y puedo trabajar con ellos en estrategias de marketing, ¿vale? Porque tienen una característica común. Seguramente fueron impactados por un determinado tipo de campaña o compraron en un momento particular en su proceso de compra, todo eso. Y de nuevo las dimensiones. Con todo esto vamos construyendo, pues, en este caso, un panel de control o un dashboard, como se le llama habitualmente en inglés, que va recogiendo un poco todo esto. Obviamente, vosotros vais a hacer un seguimiento de esa parte que hemos visto, que concuerda un poco más con el estado de vuestro negocio, la fase en la que se encuentra, pero aquí podéis hacer un seguimiento de todo. ¿Por qué? Porque cuando haya variaciones, picos, caídas, datos que de repente no siguen un patrón habitual, ahí puede haber oportunidades. Digo, oportunidades pueden ser problemas también, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo, ha habido un cambio en el algoritmo de Google y ha perdido un montón de posicionamiento a la página y ha caído el tráfico orgánico. Pues esto es algo que pasa, ¿vale? Son situaciones que pasan. O
lo contrario, me han mencionado en no sé qué blog o he salido en el faro de no sé qué y de repente pues pum, he tenido un pico de tráfico del copón, ¿vale? Que a veces esas cosas pasan, esas menos, pero pasan, ¿vale? Pero hay una fórmula que a mí me gusta mucho más, ¿vale? Porque esta es un poco, el objetivo al final es como, sí, adquisición, pero ¿cuál es el objetivo de la adquisición? No es un objetivo smart, no es un objetivo de estos que defines, que sean medibles en el tiempo, que se puedan definir de una manera muy concreta. Entonces, a mí me gusta más este otro modelo, que este es el que utilizamos, por ejemplo, en Product Hackers y que guía, de alguna manera, todas las acciones que hacemos, no solamente a nivel de analítica. Lo primero es definir una North Star. Una North Star es una métrica que es la métrica más importante del negocio. En algunos negocios la tienen puesta en la pared para que toda la compañía la vea, ¿vale? Todos los departamentos, porque es la métrica que define el éxito del negocio y al mismo tiempo el éxito del cliente. Tiene que aunar las dos cosas. No vale que sea que represente tu propio éxito si no representa el éxito del objetivo que tenía el cliente al trabajar con tu negocio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, la North Star son noches contratadas. Porque un número muy elevado de noches contratadas implica un gran éxito para el negocio, pero también implica que el cliente está muy contento con el servicio que le estás dando, ¿vale? A partir de esa North Star podemos establecer una serie de objetivos. Estos goals, objetivos, lo que hacen son formas de activar la North Star. Por ejemplo, si yo trabajara en Airbnb y os dijera, oye, tenemos que activar, apalancar la North Star para moverla, queremos que más noches sean contratadas. Y dices, hostia, pero es un objetivo como muy general, ¿no? Y dices, ¿cómo actúo sobre eso, no? Bueno, pues ese objetivo se actúa en una serie de objetivos. Puede ser 3, como aparece en este dibujo, pero igual son 50, igual son 2, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es dividir esa North Star en una serie de objetivos que realmente sean accionables, cosas que yo pueda mover desde el equipo de marketing. Y debajo de eso, ¿qué oportunidades tengo yo de activar esos objetivos? Es decir, por ejemplo, imaginaos que uno de los objetivos de la contratación de noches es decir, hacer que cada cliente que entra a nuestro sitio como objetivo, en lugar de que duplique el número de noches que contrata en no sé qué destino. ¿Vale? ¿Qué oportunidad hay? Pues igual en ese destino hay un momento del año en concreto donde se producen auroras boreales. Si hacemos una campaña sobre las auroras boreales, mejoraremos el ratio de noches contratadas en ese sitio, que afectará a este goal, que afectará a la North Star. ¿Vale? Esas son las oportunidades. Son situaciones que nos van a permitir activar tácticas que mejoren los objetivos. Y finalmente los indicadores. Lo que está abajo del todo estos son lo que habréis oído hablar de los KPIs, indicadores clave de desempeño en español, que son como métricas muy tácticas, muy de batalla, que miden el rendimiento de esas oportunidades que estamos explorando a nivel de marketing. Ahora voy con un ejemplo súper claro, ¿vale? Imaginaos una zapatería, ¿vale? Una zapatería online. Y su métrica de éxito son los pares estrenados, la North Star Metric, porque cuantos más pares estrenen, más zapatos he vendido, pero más usuarios están contentos con el zapato que han comprado. Porque si lo estrenan es que no lo van a cambiar, no lo van a devolver. Está bien pensado, que sí. Cuando vamos con una North Star guapa, da mucho juego. Vale, fijaros qué fácil es. Una vez que... Esto es chunguísimo. Nosotros hacemos dinámicas de esto con empresas que llevan un montón de años funcionando y necesitamos 2 sesiones de 4 horas. Con el equipo de marketing, que no saben cuál es su North Star y tenemos que hacer una dinámica, un workshop, un taller, para que consigan salirse del framework, del trabajo mental que tenemos de cuál es mi métrica de éxito, para que consigan empatarla, digamos, con la del cliente. Es súper complicado, ¿eh? Parece una chorrada, pero... Vale, ¿cómo puedo actuar sobre la North Star de pares estrenados? Bueno, pues una opción, un goal, sería aumentar el número de pares vendidos. Si yo vendo muchos pares, se estrenarán más pares. Obvio, ¿no? Bien. A partir de ahí, qué oportunidad es la que puedo trabajar para ello? Mejorar el tanto por ciento de conversión. Si yo subo el porcentaje de conversión de mi página web, es decir, la cantidad de clientes que compran en función de los clientes que entran, pues podré trabajar en aumentar el número de pares vendidos. Obvio. ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo mido esto? Con 2 indicadores clave. El número de ventas. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo mejorar el porcentaje de conversión? Vigilando el número de ventas. Si suben las ventas, sube el porcentaje de conversión de esta manera, ¿vale? 2 métricas básicas que da Google Analytics 4 y cualquier herramienta de medición seria que actúan sobre una oportunidad, que actúa sobre un goal, que actúa sobre una North Star Metric. Y al mismo tiempo, otra opción, otro goal, reducir el número de pares devueltos. Obvio. Si hay menos pares devueltos, hay más pares estrenados. Al mismo tiempo,
mejoro el acierto con la talla. Es decir, la gente ¿por qué devuelve los zapatos? ¿Porque no le gustan? No, porque no le quedan bien. Si consigo eliminar la fricción de la talla, conseguiré que haya menos pares devueltos. ¿Cómo lo hago? Estudiando o midiendo el porcentaje de devoluciones y trabajando en la click-through rate, la tasa de clic que recibe la guía de tallas que tengo siempre en la página de producto de los zapatos. Mucha gente compra la talla porque es la suya, pero no se va a mirar la guía de tallas que donde especifica que es que este modelo talla un poquito más pequeño que los otros. ¿Vale? Claro, es que es simple. He conseguido 4 métricas muy tácticas que me van a permitir medir la evolución y trabajar en dinámicas de marketing que aumenten el número de pares estrenados. Pues muy fácil, ¿no? Y no me he tenido que meter en todo ese funnel de conversión, de no sé qué. Esto es mucho más táctico. ¿Sí? Vale. ¿Cómo lo medimos? Pues hasta aquí era la parte estratégica que la gente dice, es la parte fácil, que va. Esto es lo que es fácil, porque esto es mecánica, esto no es más que tecnología. El otro es en lo que está la magia, en la buena definición de todo eso. ¿Qué parte tiene un stack de medición? La más importante, tu sitio web con WordPress. ¿Vale? Sin esto, pues obviamente no podemos hacer nada. Paso 2. Un plugin de capa de datos. ¡Ay, madre! Una capa de datos, ¿y eso qué es? ¿Qué tengo que poner? Bueno, ahora entraremos en eso. Un gestor de etiquetas, ¿vale? Y no estoy hablando de las etiquetas de los productos colgando, ¿vale? Ahora entraremos. Y una herramienta de medición y análisis. Esto era obvio que también hacía falta, seguramente el 1 y el 4 lo teníamos todos bastante claros. Pero la magia está en el 2 y el 3, ¿vale? Ahora veremos qué es. Plugin de capa de datos. Vale, ¿qué es una capa de datos? Una capa de datos o data layer, que es como se llama en inglés, es una especie de espacio mágico que hay entre tu sitio web y las herramientas de analítica. Está por encima de tu sitio web y está compartiendo información, está publicando información que no viene del navegador. No son cosas que se ven ahí. Por ejemplo, cuando tú estás en una tienda online y le das clic al botón de añadir al carrito, además de lo que pasa dentro de la tienda, en la capa de datos, en ese ente que hay ahí flotando en esa especie de atmósfera, sale una cosa que dice, cuidado, se ha hecho un añadido al carrito, se ha hecho sobre este producto, con esta talla, el producto vale esto, además tiene este descuento y pertenece a la categoría no sé qué. Y todo eso está ahí, aunque no se vea en la pantalla del navegador. Y eso se queda ahí. Oye. Y se queda ahí flotando, ¿vale? Y lo que hace luego un gestor de etiquetas, que es el paso siguiente que vamos a ver ahí, recoge esa información, trabaja con ella, la modela de alguna manera y la envía a las herramientas de análisis, ¿vale? Yo ahí he podido meter un montón de cosas aparte del Add to Cart, que es el evento este de añadir al carrito, que puede ser si estabais logueados en la tienda, la hora del día que es, con qué dispositivo estáis navegando, si habéis estado comprando algún producto antes, si vinisteis la semana pasada o no la vinisteis, si sois un usuario registrado, cuál es vuestro número de identificación, si soléis pagar con tarjeta, no sé qué. Cualquier cosa que a mí me permita luego trabajar en analítica y generar cohortes de usuarios, como os decía antes, usuarios con características en común, ¿vale? Todo eso está ahí, en la capa de datos, o puede estar ahí. El problema es que WordPress no tiene una capa de datos. No genera una capa de datos de manera autónoma, tenemos que ayudarle a generarla y para eso utilizamos unos plugins, ¿vale? Se puede hacer también programando, se puede hacer directamente en las plantillas del sitio, de hecho, la solución más profesional, ahora os explicaré por qué, sería a través de desarrollo propio de las plantillas del sitio, pero como siempre hay plugins que hacen que esto sea un poco más simple, ¿vale? Pongo un listado y aquí viene con sus enlaces para que luego podáis trastear con la presentación y vayáis a mirar cuáles os gustan más. Yo os voy a decir un poco las diferencias que hay básicas, pero os dejo un listado que no va a decir mucho más que el enlace al sitio, ¿vale? Como referencia. Google Tag Manager for WordPress, que es el más conocido, Google Tag Manager Kit, Tealium, Commit Analytics y Segment para Woo. Vale, ¿qué es esto? Los dos primeros crean una capa de datos, un data layer específico para Google Tag Manager, que es el gestor de etiquetas más famoso del mundo, el más utilizado. Es el de Google, ¿vale? ¿Por qué es tan famoso? Primero, porque es gratis, ¿vale? Segundo, porque es de Google y tercero, porque conecta muy bien con Google Analytics. Digamos que es su hermano para trabajar. Los dos son muy interesantes, luego profundizaré un poquito más cuando os hable de mi stack preferido, os diré un poco las diferencias que hay entre los dos, pero son los más interesantes. Después tenemos Tealium. Tealium es el nombre del plugin, pero en realidad es el nombre del gestor de etiquetas que se basa en ese plugin. Cada uno de los plugins, salvo estos dos que son para Tag Manager, trabajan para un gestor de etiquetas concreto porque el data layer o la capa de datos de cada gestor de etiquetas es distinto. Hay una especie de data layer estándar, pero cada uno trabaja con sus particularidades. Por eso, dependiendo del gestor de etiquetas y de la herramienta de análisis que vais a usar, tendréis que coger uno de estos.
Y Tealium es un gestor de etiquetas muy profesional, muy grande, muy interesante, que trabaja con herramientas de medición muy caras, ¿vale? Pero tiene una solución para WordPress. Pasa un poco lo mismo con Commito Analytics. Commito Analytics es otro plugin para crear un data layer específico para Adobe Analytics. Adobe Analytics es una herramienta de medición como Google Analytics, pero que no tiene versión de pago. Es decir, utilizarla vale de salida unos 100.000 euros al año. Que es un precio que pues, yo no lo gano todos los meses. Y finalmente tenemos Segment para Woo, que es, Segment es otro gestor de etiquetas y han creado un plugin especial que lo que hace es meter todos los datos de WooCommerce. ¿Por qué? Porque fijaros, todo esto que estamos hablando de la capa de datos, es relativamente fácil crear una capa de datos para contenidos, para los posts de WordPress. Pero en el caso de un e-commerce, en el caso de una tienda online, es un poco más complejo, porque hay un montón de eventos específicos de un e-commerce. Para empezar, cuando se lista una página de categoría, por ejemplo, de productos, salta un evento que se llama View Item List, que lo que dice es que el usuario está viendo una categoría. Cuando el usuario hace clic en un producto dentro de la categoría, salta un evento que se llama Select Item. Cuando entra dentro de la página de productos, salta un View Item. Cuando hace clic en añadir al carrito, salta un Add to Cart. Cuando llega al checkout, salta un Begin Checkout, Add Shipping Info, Add Payment Info y finalmente Purchase. Todo eso tiene cada elemento un montón de parámetros dentro del data layer. Y eso es lo que nos permite estudiar el comportamiento de un usuario en un e-commerce. Vale, eso, toda esa capa de datos compleja de un e-commerce, solamente nos la dan los dos primeros y este. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un e-commerce, no hay escapatoria. Dos plugins a elegir uno u otro, Google Tag Manager y Google Analytics 4. Cuando hable de las herramientas de medición, vuelvo de nuevo a este punto, ¿vale? Y Matomo Analytics, por cierto, que se me olvidaba, que es, Matomo es una especie de alternativa open source, software libre, a Google Analytics. Es muy similar a Google Analytics en potencial, pero en este caso es software libre. Podéis instalarlo en vuestros propios servidores o pagar un servicio que, digamos, que está albergado en la nube y que es súper potente también y además tiene la particularidad de que es open source, pero no es tan conocido como las otras herramientas. Piwik Pro es exactamente un hermano gemelo prácticamente de Matomo Analytics, otra versión. Herramientas de etiquetado, y esto ya os las he comentado mientras presentaba los plugins, ¿no? Porque el plugin de Data Layer genera un Data Layer compatible con una herramienta de etiquetado concreto. Google Tag Manager, Tealium, Adobe Launch es la etiqueta, es el gestor de etiquetas de Adobe Analytics, Segment, que ya os lo he comentado, y Matomo Tag Manager, gestor de etiquetas de Matomo. ¿Vale? Vale, vamos al lío. Herramientas de medición, que esto es lo que más le gusta a la gente. Ya hemos creado un Data Layer, luego hablaremos un poco de esto. Lo hemos sincronizado con un gestor de etiquetas y vamos con las herramientas de medición, que es lo que normalmente quiere todo el mundo, ¿no? ¿Qué pongo, qué herramienta utilizo, tal? Herramientas libres de cookies. Ya les explico un poco qué significa esto. WP Statistics, pedazo de plugin, es un plugin para WordPress, para medir, buenísimo. Os pinta todos los dashboards dentro de WordPress y ya viene preconfigurado para funcionar con las cosas más habituales dentro de WordPress. Si no tenéis un e-commerce, ideal medir con un aparato de estos. ¿Vale? Muy simple, potente, utilizado por más de 600.000 personas, son páginas web, está muy bien. Independent Analytics, este tiene 600.000 instalaciones activas, este tiene 60.000, que tampoco está mal. ¿Vale? Muy parecidos, luego entro un poquito en detalle para diferenciarlos. Coco Analytics, los dos primeros son, si tuviera que ponerles una nota en cuanto a posibilidades de medición, serían un 6, un 7, y Coco Analytics sería un 4 o un 3. Muy inferior, pero si yo tengo un sitio muy simple, donde entra, es un blog, por ejemplo, pablomoratinos.es, que es mi blog, yo con Coco Analytics ya tengo todo lo que necesito para medir. Cuánta gente ha entrado al sitio, qué páginas ha estado viendo, de dónde qué fuentes venían, con eso es suficiente. Súper fácil, instalo el plugin, pesa poquísimo, consume muy pocos recursos y ya estoy midiendo dentro de WordPress. Entro en el escritorio de WordPress y tengo ahí mi panel de control. Y luego las herramientas de tu hosting. Que los hosting tienen sistemas de analítica. Si vais al panel de control de vuestro hosting, veréis que tenéis una analítica muy básica mediante logs, una analítica de servidor, pero es una herramienta que ya está midiendo a que vosotros no lo sepáis y sin hacer nada. ¿Vale? Y os va a dar información sobre cuáles son las páginas que está visitando la gente, qué tipo de dispositivos son los que usan para navegar. Lo de los dispositivos, a mucha gente le parece una chorrada, pero es importantísimo. Es decir, si yo tengo un 80% del tráfico que está navegando desde dispositivos móviles, pues cuando voy a diseñar algo, obviamente diseño para móvil.
Luego ya veré lo demás. Y esto hay que saberlo, ¿eh? Hay mucha gente que tiene otros negocios donde pasa al revés, el 80% del tráfico es de escritorio. Depende de la naturaleza del sitio, puede pasar una u otra cosa. Entonces eso es importante conocerlo. Estas dos herramientas que os decía, WP Statistics. Importante, destaco en 4 bullets porque creo que son interesantes. Análisis en tiempo real. Análisis en tiempo real es increíble, o sea, estamos utilizando auténticos Ferraris de la medición, como puede ser Google Analytics 4, que no tiene análisis en tiempo real. Los datos que recoge Google Analytics 4 tardan 24 o 48 horas en poder ser accesibles. Y en algunos casos más para tener correctamente atribuida su fuente de tráfico. Esta herramienta gratuita que podéis instalar en cualquier WordPress, te da el tráfico en tiempo real. Según está pasando, te va informando de lo que está pasando. Te habla de las entradas, las páginas y los enlaces, es decir, otros sitios que están apuntando a tu sitio web más populares, lo que más se está consumiendo en tu sitio. Seguimiento de UTM. Las UTM son unos parámetros que se ponen en las URLs para hacer campañas de publicidad y cosas así, de tal manera que luego puedas saber cuáles son las campañas que mejor están funcionando, ¿no? Estás publicitando un enlace en Twitter, en Facebook y en Instagram, ¿cómo sabes cuál de las tres ha funcionado la que mejor para generar el tráfico y dedicar más recursos a esa plataforma? Pues mediante el seguimiento con UTMs. Son unos parámetros que van en las URLs. Tengo por ahí alguna ponencia que me hace que fue en Zaragoza, en la que me pegué 40 minutos hablando de UTMs, que podéis buscarla por WordPress TV. Análisis por autores y reportes geográficos, es decir, cuáles son los autores de mi blog que están trayendo o gestionando más, consiguiendo más vistas y de dónde viene el tráfico, ¿vale? Finalmente, estas herramientas tienen versión premium. Me voy a poner súper serio. Me encanta que los plugins de WordPress tengan versión premium. Yo ya sé que esto es como contraintuitivo, ¿no? Joder, ¿por qué te gusta pagar por un plugin si hay un montón de plugins gratuitos? Soy súper fan de los plugins freemium, aquellos que tienen versión gratuita y versión premium. ¿Sabéis por qué? Porque si lo están vendiendo no lo van a abandonar. O sea, nadie deja un producto que le da dinero. O no es tan fácil que lo deje. Pero un producto que no te da dinero es más fácil que lo dejes. Hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, mi plugin de formularios preferidos, Contact47, que no es premium, no tiene versión premium ni nada. De hecho, hay gente que ha hecho cosas premium para ese plugin que no es del desarrollador. Y me encanta que lo hagan. Pero es muy difícil que un producto que está desarrollado por una única persona y es gratuito se mantenga en el tiempo. Pero los premium no es más fácil que se mantengan. Por eso me encanta que los plugins tengan versiones premium. Y que las paguemos. Bueno, pues en la versión premium de WP Statistics tenemos que pueden medir tipos de contenido personalizados, por ejemplo, productos de una tienda online, o episodios de un podcast, o cualquier cosa que no sean los posts y las páginas, taxonomías personalizadas, las categorías o etiquetas que montemos de esos contenidos personalizados, clics de salida, es decir, clics de enlaces que salen de mi sitio fuera, por ejemplo, el enlace a Twitter o el enlace a otra página web, eso es un clic de salida, haces clic y abandonas el sitio. ¿Por dónde se está escapando el tráfico? Cuidado con esto. Descargas, y tenemos ficheros que podemos descargar en el sitio, métricas de autor, de los autores estos, que he hablado por aquí, estos, análisis de autor, y gráficas extendidas, ¿vale? Es decir, más posibilidad de conocer mejor el rendimiento por autores. Y luego por otro lado, y voy más rápido con este porque hay algunas cosas que se repiten, Independent Analytics, recordad, 600.000 instalaciones activas, 60.000, ¿vale? Máxima integración. Este lo hace todo dentro de WordPress y además está súper bien desarrollado, apenas tiene impacto en el rendimiento del sitio. Estos plugins, como funcionan dentro de WordPress, al final afectan a la velocidad del sitio. Quieras que no, tienen un cierto impacto, ¿vale? Es una de las pegas que tienen. Entonces, es importante que estén muy bien desarrollados y que no afecten mucho al rendimiento, a la velocidad de carga. Fuentes de tráfico, es decir, de dónde llega la gente al sitio, páginas más populares, geodatos con un mapa mundo interactivo que es súper guapo, es una chorrada, pero es muy bonito. También, oye, las cosas que están bien diseñadas también molan. Análisis de dispositivos, navegador, sistema operativo y la parte premium, ¿no? De nuevo, URLs de campaña que aquí estaban en la versión gratuita. Análisis en tiempo real, que aquí está en la versión gratuita. Integración con WooCommerce e informes por correo electrónico, que aquí no está. ¿Vale? ¿Vale? Importantísimo. Es decir, si yo voy a realizar una tienda online, Independent Analytics. ¿Me estoy perdiendo otras cosas? Vale, pues en la versión de pago, no queda otra. ¿Vale? Importante. Al final son versiones de pago con un coste súper reducido. Cuando estamos hablando de que un plugin te cuesta una licencia anual $69 o 69 euros, por decir una, no me recuerdo cuánto es, pero anda por ahí. Y te está midiendo tu tienda durante todo el año y estás sabiendo qué productos se venden más, o peor, qué productos se ven un montón y no se venden. Que eso sí que es un marrón, ¿vale?
¿O qué productos se añaden al carrito pero luego se terminan por no comprar? ¿O qué productos te consumen más devoluciones? ¿O qué categorías de productos son las más vistas y que menos se añaden al carrito? Todo ese tipo de cosas te las estás consiguiendo aquí. Y son solamente 60 pavos al año. Este es el caso de WP Statistics. Fijaros qué informes, ¿vale? No tienen, visualmente son agradables de ver, claritos, limpios. Y en el caso de Independent, os he puesto la versión, tiene versión con entorno oscuro, con entorno claro, para que sea un poquito más, como más hacker, ¿no? Pues si estás trabajando ahí en el coworking, pues que te ven, este es un hacker del coworking. ¿No? Venga. Herramientas de medición profesionales. Todo esto está muy bien, pero es muy limitado, ¿vale? Me permite hacer, pues, lo que os he enseñado. De ahí no puedes salir. No puedes crear nada a medida. No es que yo tengo una cosa súper rara porque vendo un producto en el que el cliente tiene que ir completando pasos en un formulario y al final del formulario se calcula el precio y no sé qué. Vale, pues es que ya estás, si estás en una movida que es una cosa que has hecho a medida, no puedes utilizar una herramienta preconstruida como un plugin para medirla. Es muy difícil, está muy limitado y tienes que utilizar otro tipo de herramientas. ¿Vale? Por ejemplo, Google Analytics 4. Te quería hacer una pregunta, porque antes Dale. dijiste que eran herramientas cookie free. O sea, ¿te refieres con eso a que aunque no aceptes las cookies siguen midiendo? Sí. ¿No hay necesidad de tener, por ejemplo, Google Tag Manager, Server-Side o algo así? Sí, me encanta que me hayas hecho esta pregunta, se me había ido totalmente la pinza. Todas estas herramientas no necesitan ni que aviséis en el plugin de cookies. Es decir, por sí mismas no necesitan plugin de cookies. Porque no instalan cookies, no las usan. ¿Vale? Es decir, no hay que. Imaginaos que vosotros tenéis una web cookie free total, ¿vale? No instala cookies nada porque está pelada, no habéis hecho nada más que instalar la web y una de estas herramientas. No necesitaríais banner de cookies. Yo os recomiendo que lo pongáis y que aviséis de que la política de privacidad, bla, 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 pero no hace falta ni que los acepten, ¿vale? Y estas herramientas, ¿qué quiere decir que miden sin cookies? Quiere decir que no instalan nada en el dispositivo del usuario. Y al mismo tiempo quiere decir que no son muy precisas identificando al usuario. Claro, no cookies como sé que es un usuario que estuvo ayer. Claro, recordad que antes he aclarado entre sesiones y usuarios. He dicho, un usuario que ha entrado 4 veces, eso son 4 sesiones, pero sé que es un usuario. Pero aquí utilizan tecnologías un poco distintas y no son tan precisas, ¿vale? Es uno de los problemas. Medición de sesiones, perfecto. Perfecto. Gracias por la aclaración, menos mal que me lo has dicho. Si no, luego me da algo, porque además soy muy fan del tema de las cookies en la analítica. Como os decía, Google Analytics 4, bueno, yo creo que no necesita presentación, es la última versión de la plataforma de medición más utilizada del mundo. El 98% de las páginas web que están midiendo con Google Analytics 4. O sea, es un porcentaje superior al uso de Google como buscador. Imaginaros si no es un estándar. ¿Por qué? Bueno, porque es muy bueno, es verdad que mola muchísimo, pero sobre todo porque tiene una versión gratuita. ¿Vale? Y la versión gratuita en general vale para cualquier tipo de negocio. Aunque es verdad que en algunos negocios se les queda corta por un tema simplemente de tema de cálculo, digamos, estadístico, y tienes que irte a la versión de pago. Google tiene una versión de pago que se llama Marketing 360 y viene a costar como Adobe Analytics, unos 100.000 pavos al año, ¿vale? Que está bien. Amplitude es otra versión profesional, otra solución profesional que tiene un coste pues también aproximado de unos 100.000 pavos al año, ¿vale? Y en este caso tiene una versión gratuita que lo empezaron a meter después de la pandemia, que permite por lo menos probar la herramienta y tal, pero está bastante limitada. Matomo, Piwik Pro. Son un poco hermanos, ¿vale? Son forks de la misma herramienta. Antes os los he presentado. Es una herramienta open source muy parecida a Google Analytics y con un potencial similar, ¿vale? Es un poco más compleja la primera instalación, pero hay plugins que permiten hacerlo de una manera más o menos ágil. Y si vas a empezar en el mundo de la analítica y estás aprendiendo de cero, se puede empezar perfectamente con Matomo o con Piwik Pro. Oye, que se me está haciendo mucha bola, perfecto. Matomo y Piwik tienen una empresa, cada una detrás de ella, que te ayuda en el proceso de instalación, en el proceso de configuración. Y luego pagan Nini, obviamente, ¿vale? Pero te ayuda, está muy bien. Y como os digo, a nivel de prestaciones, muy parecido a lo que puede ser Google Analytics 4. Adobe Analytics, otra locura en cuanto a costes, lo pongo simplemente para que sepáis que existen. Y Overtracking, que es un proyecto, esto lo he añadido hace poco, es un proyecto español de Mario Armenta, que es una especie como de Coco Analytics, la que hablaba antes, que se instala dentro de WordPress,
que tiene como una variedad de herramientas o de métricas bastante limitada, pero tiene una versión gratuita y está creciendo muchísimo. Y tiene una cosa muy guay, que es que permite la creación de eventos personalizados. Requiere un poquito de conocimiento de JavaScript, pero se pueden hacer cosas chulas con una herramienta nacional de muy bajo coste, ¿vale? Overtracking, está muy bien. Os recomiendo su uso. Matomo, si lo instalas en tu servidor, también es cookie free, ¿no? ¿Puede ser cookie free o no? Lo que tú decidas. De todas formas, esto no quiere decir que no sean cookie free, ¿eh? Las otras sean cookie free 100%. Overtracking tiene versión cookie free y con cookies, y Matomo tiene versión con cookies y sin cookies, lo que tú quieras. Yo recomiendo cookies siempre. El tema de las cookies tiene, vamos a ver, tiene muy mala fama y mucha tontería. Las cookies son... ¿alguien aquí no sabe lo que son las cookies? Me imagino que todo el mundo sabe que las tiene que aceptar o no, pero las cookies son pequeños fragmentos de código, pequeños fragmentos de texto que van guardando cierta información, ¿vale? Yo llevo trabajando en esto un montón de años y he visto súper poco uso fraudulento de las cookies. En realidad no están robando datos. Lo que están haciendo es marcarte para tomar decisiones. Normalmente, hoy estoy hablando de tema estadístico, ¿eh? Las cookies publicitarias es otra movida, no me meto en eso. Si queréis, luego lo debatimos. Pero a nivel estadístico, lo que queremos hacer es identificar a un usuario para saber cuántas veces ha entrado en un sitio web. Nada más. Identificarle bien para tomar mejores decisiones. Qué mejor que la página web esté optimizada para la venta, ¿no? Vale, incluso para los propios usuarios. Entonces, no hay mucho problema. ¿Qué pasa? Que estas herramientas crecieron, Matomo desde siempre ha tenido versiones cookie free, pero todas las demás que han salido últimamente han salido un poco por el rollo de todos los problemas que ha habido con el Reglamento General de Protección de Datos y sobre todo con un mantra que empezó a crecer, que eso lo creó la gente de Matomo, que es Google Analytics 4 es ilegal. Esto hace año y medio lo hemos estado oyendo. Nunca ha sido así, nunca ha sido ilegal. De hecho, se prohibió en Francia de forma temporal mientras tenía una investigación, pero ahí están. Midiendo, de hecho pusieron servidores en Europa para evitar problemas de transferencia de datos, no hay ningún problema. Pero crecieron a eso. Entonces, Matomo tiene dos versiones y yo recomiendo utilizar la con cookies por el tema de identificación de usuarios. Porque comete muchos errores ahí y es importante, esa diferencia es importante. Con todo esto yo me construyo mi propio stack, ¿vale? Mi propio grupo de tecnologías. WordPress, dos plugins de cookies, que es en lo que vamos a entrar ahora, Google Tag Manager, Google Analytics 4 y Locker, que de esto no hablo porque digamos que no lo voy a comentar hoy, pero es simplemente una herramienta que me permite crear paneles de control personalizados, ¿vale? En lugar de tener que ir a buscar las gráficas a Google Analytics 4 y hacer ahí todos los cálculos y todo no sé qué, me lo llevo una herramienta que es una especie de PowerPoint donde yo puedo ir diciendo, oye, ponme aquí esta tabla, ponme aquí esta gráfica y aquí añádeme este texto, ¿vale? Es muy interesante. La parte interesante, a margen de Google Tag Manager y Google Analytics 4, es estos dos plugins. Primero, Google Tag Manager for WordPress, gratuito. El tío que lo desarrolla es un hacha. Datos de WooCommerce. Todo lo que pasa en WooCommerce, bueno, casi todo lo que pasa en WooCommerce me lo enseña. Además, si tengo reproductores multimedia en el sitio, me dice cuántas veces hace la gente play, cuánto porcentaje del vídeo o del audio ve o escucha y si llega al final o no llega al final. Está guapísimo. Si tenéis vídeos y cosas en el sitio, está guapísimo. Inicios de sesión, es decir, cuánta gente se está logueando en el sitio y interacciones con el formulario de contacto, es decir, joder, pues de tanta gente que entra en mi sitio, ¿cuántos me envían un formulario? Si tenéis un sitio web corporativo de lo típico que la gente tiene que pediros presupuestos, está genial saber la tasa que hay entre visitas y presupuestos solicitados, ¿vale? Y luego ya si me deis presupuestos aceptados, todavía genial, ¿vale? Y el tiempo meteorológico, ¿vale? Fantástico, o sea, es decir, pues el día que me compraron el paraguas estaba lloviendo. Pues fantástico, ¿vale? Para la capa de datos pues es genial, ¿vale? Pues yo qué sé, pues estará loco. El tío que hace esto, pues no sé, será un fricazo del tiempo, vete a saber, ¿vale? Cosa chula, claro. Esto lo que os decía antes es que estas herramientas, estos plugins, lo que hacen es crear una capa de datos compatible con un gestor de etiquetas en concreto. Estos lo hacen para Google Tag Manager. Pero en el gestor de etiquetas hay que hacer un montón de cosas para que se recoja esa información y se pueda llevar hasta Google Analytics 4. La suerte que tenemos es que la gente de GTM for WordPress tiene un contenedor exportado, o sea, un JSON, un archivo que yo puedo descargar y subir a mi contenedor de Google Tag Manager. Lo subo, hago unos ajustes muy simples, tiene una página de configuración bastante simple, es decirle cuál es el identificador del flujo de mi propiedad de Google Analytics 4, un número de serie, lo meto en ese contenedor, lo publico y ya estoy midiendo. Pim, pam, ¿vale? Entre que configuras el plugin, subes el contenedor a Google Tag Manager, lo publicas y empiezas a medir,
Han pasado 35 minutos. ¿Vale? GTMKit Plus, versión Premium. Hay una versión gratuita que está en el repositorio oficial de WordPress. Es GTMKit. GTMKit Plus está en el repositorio de WooCommerce, ¿vale? Porque es un plugin que en su versión Premium crece para dar servicio a WooCommerce. Tiene todos los eventos de WooCommerce que tiene GTM for WordPress, pero además Add to Wishlist y Refund. 2 eventos. Oye, macho. ¿Qué es esto? Esto es el botón de añadir a la lista de deseos. Es decir, no solamente añadir al carrito, si tengo una boutique, es muy habitual que tengas añadir a la lista de deseos. Y Refund es devoluciones. GTM for WordPress no mide devoluciones. Si yo tengo una zapatería online es vital medir las devoluciones. Y lo pongo como ejemplo un poco de un negocio en el que siempre se producen muchas devoluciones, ¿vale? Este sí que lo hace, ¿vale? Yo creo que merece la pena pagar solo por eso, ya merece la pena desde mi punto de vista. Y además, no solamente conecta con WooCommerce, sino que conecta con Easy Digital Downloads, que es probablemente el segundo plugin de comercio electrónico más usado del mundo. Yo tengo una academia de formación online y es como vendemos los cursos, con EDD, que es como se llama este plugin. ¿Vale? Pues puedes medir EDD como si estuvieras midiendo con WooCommerce. Tiene menos eventos, ¿vale? Porque esto es, digamos que aquí pues hay otra serie de... Las configuraciones son un poco más simples y tiene solamente 4 eventos relacionados con el proceso de venta, pero es realmente muy útil, ¿vale? Además podemos medir entradas, esto, pues este también lo hace obviamente, y de nuevo Contact for 7, formularios de contacto, ¿vale? En ese sentido digamos que vamos empates, ¿vale? Y luego tiene, pues como este, un preset de contenedor para Web Analytics 4, pero en este caso lo tiene para otro tipo de plataformas de marketing, por ejemplo el píxel de conversión de Meta, de Facebook e Instagram, píxel de conversión de TikTok, píxel de conversión, todo lo que son píxeles de conversión de marketing, es decir, ¿cómo puedo hacer para crear una campaña que esté dirigida a que las personas hagan clic en añadir al carrito? O que hagan clic en comprar, o que hagan clic en ver un producto. Es decir, me va a permitir crear audiencias de publicidad y cosas así que hagan que mis campañas estén mucho más optimizadas. Esto es muy potente, ¿vale? Cuando tenemos un e-commerce esto es súper potente. Es probable que muchos de los que estáis aquí hayáis oído hablar de la segunda frase. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esta es la típica frase de analista y tal. No se puede mejorar. Está guay la frase, pero la frase no tiene sentido si no es dentro del marco de las 2 frases que completan la declaración de Lord Kelvin, que es lo que no se define no se puede medir, es decir, definir, acordaros de la parte que decíamos al principio de la sesión, cómo tengo que definir el objetivo. Luego, lo que no se mide no se puede mejorar, obviamente, para poder llegar al objetivo tengo que medir. Y lo último, lo que no se mejora se degrada siempre. Si no medís y no mejoráis, perdéis vuestro negocio. No, yo no necesito medir porque ya estoy vendiendo justo lo que necesito. Entonces estás vendiendo cada vez menos. Todos los negocios que no crecen, decrecen. Esto es así. No existe lo de quedarse empates. Eso no existe. O estás creciendo o estás decreciendo. Y la analítica nos ayuda siempre a crecer, ¿vale? Esto lo dijo un señor, se le conoce como Lord Kelvin, es el inventor de la escala de temperaturas Kelvin, y es una frase fantástica, matemático, científico, pero también dijo que los rayos X eran un invento fantástico, que no existían y que no había ningún aparato que pudiera volar. Ni lo habría nunca. Así que vamos a hacerle caso a esto, pero... O sea, vamos, también la liaba el Lord Kelvin. Venga.